Buenos días, mi nombre es Juan José Beteta. Hoy día quiero hacerles una reseña de la reciente publicación de esta colección de música orquestal, las sinfonías completas y las canciones orquestales de Gustav Mahler por Michael Gillen y la orquesta de la radio del sudeste de Alemania en Baden-Baden y Freiburg. Esta es una de las versiones más interesantes que han aparecido en los últimos tiempos. Es una caja con 17 CDs con toda la obra orquestal y leística de Mahler y un DVD con una versión de la novena sinfonía por la Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudeste de Alemania en Baden-Baden y Freiburg, conducida por Gillen. También contiene un libreto, un bootleg de 150 páginas con los textos de las partes corales y las canciones, así como notas sobre cada sinfonía y comentarios sobre cada una de ellas del propio director en todos los casos, salvo en las canciones que solamente son textos, todos redactados muy útiles por expertos. Pero, ¿quién es Michael Gillen? Bueno, es uno de los aladies de la música del siglo XX, ¿no? Interesa que focalizarse un poco en el aspecto biográfico en sus inicios. Nació en Alemania en Dresde en 1927. Su padre fue Joseph Gillen, que era un importante director teatral en la época, que estuvo a cargo de la puesta en escena de óperas como Arabella y La mujer sin sombra de Richard Strauss. Su madre fue la actriz Rose Steuermann, hermana del pianista Edward Steuermann, discípulo de Arnold Schoenberg, el gran compositor de la segunda escuela vienesa, y también la mamá de Gillen fue declamadora en Pierrot Lunaire, una de las obras capitales de este compositor. Rose, su madre, era judía y Joseph, su padre, socialdemócrata, y por tanto no tenían mucho futuro en Alemania, así que tuvieron que emigrar a Argentina en 1940. Allí en Argentina, y esto es lo interesante, Gillen tuvo una formación musical a cargo de discípulos de Alban Berg y de Anton Webern, que fueron los otros dos grandes compositores que junto con Schoenberg se autodenominaron la segunda escuela vienesa, que fueron compositores modernistas que cambiaron mucho de los códigos y patrones de la música clásica o música académica, que trabajaron mucho con la atonalidad y crearon básicamente Schoenberg el sistema dodecafónico, ¿no? Entonces tenían una visión modernista de la música más objetiva, más centrada, no dejaba de ser dramática e intensa, pero muy exageradamente, ¿no? Bueno, volviendo a Gillen, trabajó como asistente de dirección en el Teatro Colón bajo la dirección de Erich Kleiber, uno de los grandes directores del siglo pasado. Y también asistió a verdaderos titanes de la dirección orquestal de la época como Wilhelm Furtwängler en La Pasión según San Mateo, ni más ni menos, Tullio Serafín en una puesta en escena de Norma con María Callas, también bajo Fritz Buch y Arturo Toscanini. Entonces él estuvo desde muy temprano, vio trabajar a los grandes y fue asistente de algunos de ellos, ¿no? Entonces él siguió básicamente la tradición europea autodidacta y aprendió mirando, digamos. Como ven, el entorno familiar lo guió, lo orientó hacia la música de Arnold Schoenberg y hacia toda la escuela modernista vanguardista de la época, tanto que en 1949 tocó la obra íntegra de piano de Schoenberg en Buenos Aires, en homenaje a los 75 años del compositor. En 1954 hace su, digamos, debut como director de orquesta en Viena y en 1960 ya tiene su primer nombramiento como director estable en la Ópera de Estocolmo, a lo que seguirían encargos en teatros de óperas de Bruselas, de Ámsterdam, de Frankfurt, así como director de orquesta en Stuttgart, el Sarre en Alemania, la BBC en Inglaterra y Cincinnati en Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, sus dos etapas más fructíferas como director de ópera fue en Frankfurt y con la Orquesta Sinfónica de la Radio del Sudoeste de Alemania, que es la versión que ahora les reseño, las sinfonías de Mahler. Bueno, estrenó obras de compositores de vanguardia de entonces, como Mauricio Kagel, Stockhausen, Beriol y Ligeti. Pero su logro más importante fue la ópera Los Soldados de Bernd Alois Zimmermann en 1965, una ópera muy compleja y una puesta en escena también muy compleja, porque la ópera transcurre de manera simultánea en 3 escenarios. Inicialmente fue considerada por un gran director como Wolfgang Savalis como irrepresentable. Él tomó el reto y la sacó adelante, ¿no? También son muy recordadas las interpretaciones
que hizo de obras de Nono, de Boulez, de Henze, de Maderna, de Stockhausen, de Berio y de Olivier Messiaen. En cuanto a puestas de ópera famosas, colaboró con directores como Ingmar Bergman, con la carrera de Libertino de Stravinsky, y Jean-Marie Straub, como la puesta en escena de Moisés y Aarón, la ópera fundamental de Schoenberg y que ha sido considerada hasta la fecha como la versión de referencia de esta obra. Ya por estas características ustedes pueden darse cuenta de que la visión que tiene Gillen es una visión modernista, muy centrada en la vanguardia, en la experimentación. Y él mira desde este punto de vista, desde este contexto, las obras clásicas, románticas y postrománticas que dirige y de las cuales hacia las que evolucionó como director de orquesta. Es bien interesante, porque no comenzó con, digamos, Mozart, Beethoven, qué sé yo, sino al revés. Comenzó con los compositores vivos de la época y a partir de ahí llegó a las obras más clásicas, los grandes compositores del pasado. Ahora bien, ¿cuáles son las características de su dirección, no? Esta visión modernista supone objetividad, lo que implica transparencia y mostrar los detalles de la instrumentación, revelando aspectos ocultos que otros estilos omiten. Es antirromántico, es decir, evita el exceso emocional, pero sin exagerar. Cuando es necesario, defiende o mantiene que la expresividad de la obra fluya, ¿de acuerdo? Tiene una tendencia hacia los planos verticales, es decir, montar capas de sonido, muchas veces con los vientos y percusión, uno sobre otro, ¿no? Lo cual da una sensación de monumentalidad, propios del estilo de Otto Klemperer, que en su momento también fue otro gran director modernista, y que también, digamos, él sigue los pasos de Klemperer porque hacia el fin de la carrera de este director, él también hizo unas grandes, extraordinarias versiones de los grandes compositores, ¿no? Mozart, Beethoven, Bruckner, Mahler incluso, en fin. Ahora bien, tiene una tendencia hacia los tempos lentos, Gillen, pero cuando se requiere es muy, digamos, vivo y sin exagerar tampoco, ¿no? Lo que conduce a unas interpretaciones balanceadas, reveladoras, pero también enérgicas, tiene un estilo musculoso, potente. Las versiones que ahora presento son dramáticas y ocasionalmente feroces. Alguna vez dijo, el ideal es acercar una pieza a la otra para que aquella ilustre a esta y viceversa, ambas piezas parezcan piezas nuevas. ¿Por qué decía esto? Porque él a veces hacía experimentos también durante los conciertos, presentaba obras clásicas y obras de autores vivos del momento. ¿De acuerdo? Bueno, muchos hacen eso hasta hoy, pero él hacía comparaciones. Por ejemplo, es famosa en una ocasión en donde interpretó el movimiento lento de la novena sinfonía de Beethoven y a continuación Un superviviente de Varsovia, una obra dolorosa, una cantata tremenda de Arnold Schoenberg, para que el público pudiera comparar y decir este juego de una obra elimina a la otra y viceversa. Luego, en la segunda parte del concierto, interpretó completamente la novena sinfonía de Beethoven. Pero este tipo de programas que él armaba realmente marcó época y, digamos, hace parte de su credo interpretativo, que está basado en el pensamiento de Theodor Adorno, un filósofo que también fue músico y compositor, pero que destacó más como filósofo y como crítico cultural en los años después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante los años 70, ¿no? En base a esto, dice Gillen, yo intento realizar con una instrumentación moderna lo que veo en una partitura. ¿Qué significa auténtico? Una interpretación se basa en lo que viene del texto, pero filtrada por un intelecto humano para la gente de hoy. La problemática que está representada en una pieza tiene que tocar las necesidades de la gente de hoy. La música debería ser representada de manera que tenga que ver con el miedo fundamental de la gente. No debe hacer como si los problemas no existiesen. O sea que ya ustedes ven que su estilo es un estilo polémico, que no le encanta mucho la belleza formal, buscar efectos, que la música simplemente se dedica a entretener. No, él quiere que sea visceral, que vaya a la raíz, que la obra revele una verdad al oyente de hoy, no solamente al oyente del pasado. ¿De acuerdo? Entonces traslada esa música, digamos, de compositores muertos, como si estuvieran vivos en la actualidad.
Paso entonces ahora a reseñar rápidamente una por una y me voy a detener básicamente en lo que son los aportes en cada una de las sinfonías, ¿no? La primera fue una sinfonía de Mahler, la que menos le gustaba, y sobre todo no le gustaba el último movimiento. Sin embargo, luego llegó a esta sinfonía y realmente hace una versión notable, sobre todo en el primer movimiento, porque hay un buen manejo del misterio y de los pasajes en suspensión de Mahler. Es decir, hay momentos en que la música de Mahler explora eso, lo desconocido, unas sensaciones misteriosas basadas en la soledad del ser humano en la naturaleza. Y ese es un logro notable en esta y en otras sinfonías de la serie, ¿de acuerdo? Entonces, este es su primer, digamos, acierto acá. Y el último movimiento, justamente, el Stürmbewegung, es realmente brutal, ¿no? Es violento, es tremendo en muchas partes y muy modernista en ese sentido. Entonces, la primera sinfonía. La segunda se llama Sinfonía de la Resurrección, ¿no? Normalmente esta sinfonía tiene un primer movimiento que es una gran marcha fúnebre, llena de episodios de mucha belleza y de mucha drama y tragedia. Pero acá encuentra Gillen la manera de, más que trágico, presentarlo como épico, abrupto, contrastado, con unos metales y una percusión amenazadoras en muchos momentos. Y las partes, digamos, más suaves o más tranquilas, pues son transparentes, con momentos de una belleza extraordinaria realmente. Este enfoque es nuevo. Muy rara vez yo había escuchado una versión como la segunda, este primer movimiento, de este carácter épico. El segundo movimiento, transparente y enérgico, cuando debería ser, como en muchas otras interpretaciones, más sutil, más dulzón, más enternecedor. Él no, porque como les digo, él tiene este enfoque modernista más objetivo, más distanciado, ya menos sentimental. El tercer movimiento está basado en una canción, el sermón de San Antonio de Padua a los peces. Esta canción, de la cual hablaré más adelante, tiene que ser irónica, ¿no? Acá tampoco es muy irónico por ese, nuevamente, sentido distanciado. No significa que en otros momentos también retome y logre Gillen ironía cuando lo amerita en otras piezas de Mahler, pero no siempre, ¿no? El cuarto movimiento es una canción también muy dulce, muy bella, Urlicht, y acá destaca el uso del glissando. Son, ¿cómo podríamos llamarlo?, amaneramientos que hay en las sinfonías de Mahler, que muchos directores ocultan porque les parece ya un exceso de sentimentalismo. Pero acá Gillen, que justamente debería ocultar estos momentos, al contrario, los destaca y los muestra muchas veces. Yo nunca había escuchado esto en varias sinfonías, y los destaca y sabe cómo hacerlos para que no suenen melosos. Entonces realmente es una cosa increíble, ¿no? Y muestra cómo en su enfoque modernista Gillen no es dogmático, no es rígido, es abierto, es experimental, y en algunas la chunta y en otras, como en otras, bueno, es un poco polémico, como conversaremos más adelante, ¿no? Acá también destaca el buen canto o la buena voz de la contralto Cornelia Kalisch. El quinto movimiento dura media hora, realmente es también un momento extraordinario dentro de esta sinfonía, una gran versión, ¿no? Hacia el comienzo hay una parte que se denomina la gran llamada, que es el momento en el cual las almas despiertan luego del juicio final y caminan hacia el paraíso, ¿de acuerdo? La Große Appell, ¿no? Que es una parte sinfónica realmente espectacular. Y la hace, yo creo que es una de las mejores, si no la mejor versión que he escuchado de este fragmento, de este último movimiento. Y en el resto del movimiento los crescendos son arrolladores, ¿no? Y el final también es grandioso y tiene cierta influencia o similitud con una de las grandes versiones de esta sinfonía, que es la de Leonard Bernstein. Me refiero a la versión de 1962 en este caso, o 60, no recuerdo bien el año, con la Filarmónica de Nueva York. Y es una versión realmente extraordinaria. Una de las grandes versiones de este paquete de sinfonías es la segunda sinfonía de la Resurrección. Pasemos a la tercera sinfonía, ¿de acuerdo? La tercera sinfonía tiene también una lectura notable, ¿no? El primer movimiento lento pero abrumador, con un gran rol de los metales, ¿no? Y es una versión
extraordinaria realmente, ¿no? Claro, tiene bastante competencia, o sea, hay otras versiones tan buenas como esta, pero más bien en el segundo movimiento y tercer movimiento tiene hallazgos que no veo en esas otras grandes versiones, ¿no? El segundo movimiento se llama Pieza de Flores, es una pieza muy hermosa, muy bella, dulce, digamos que en su época fue una de las piezas más populares de Mahler, pero acá se las arregla para encontrar toques diabólicos, que también hay en las sinfonías de Mahler, ¿no? Y esos toques diabólicos uno no los esperaba en este tipo de piezas. No significa que sean muy sonoros, al contrario, pero sí son siniestros. Ese detalle que aparece ahí y que además toda esta sinfonía gira en torno a la naturaleza también, es notable simplemente, ¿no? El tercer movimiento tiene también la presencia de un solista de un instrumento llamado posthorn, que es el corno de Pecasa, que suena y se toca fuera del escenario, off stage, ¿no? Y hay esta característica también en las sinfonías de Mahler de que hay muchas piezas o partes o grupos de instrumentos de viento que se tocan fuera de escena en algunos momentos de la sinfonía para que suenen lejanos, remotos, ¿no? Entonces acá también hay una gran versión a cargo del solista Frank Pulcini de estos fragmentos que los lleva muy bien en la versión de Hillen. El cuarto movimiento es un movimiento nocturno famoso con un texto de Nietzsche. Nuevamente acá encontramos un manejo extraordinario del glissando del oboe que representa un ave nocturna y el canto más comedido de Cornelia Kalisch en esta parte. Luego de esto sigue un movimiento a cargo de un coro de niños, la solista contralto y un coro de mujeres. Esta pieza es una pieza angelical, muy bella, muy vivaz, etcétera, que otros directores como Horestein, por ejemplo, las tocan de manera siniestra, ¿no? Pero acá él la toca o la interpreta de una manera pastoral, tranquila, calmada, ¿no? Apacible, ¿no? Nuevamente ahí, nunca lo había escuchado así, y es otra de las innovaciones que a veces no pueden gustar a algunos seguidores o fanáticos de Mahler en esta pieza breve, tan hermosa, ¿no? Y finalmente viene el movimiento Langsam Ruhevoll Empfunden, que es notable también. Es un movimiento lento, con una ternura inesperada, por parte de Hillen, y un final apoteósico. Realmente esta es una de las grandes interpretaciones de este movimiento y de toda la sinfonía, ¿no? Una gran versión, la tercera sinfonía. Vayamos a la cuarta sinfonía, que es una de las sinfonías más breves de Mahler, dura 1 hora. Entonces, y tiene una instrumentación menor, o sea, con respecto a las demás sinfonías de este compositor, ¿no? Es una sinfonía, por ejemplo, el primer movimiento tiene una parte tierna, muy, digamos que a veces es muy fácil caer ahí en el sentimentalismo, y le va bien caer en la sensiblería, pero Hillen convierte esta parte en una versión onírica, ¿no? Que me recuerda a veces a esos cuadros de Chagall con esos músicos que están como en sueños flotando por el cielo, ¿no es cierto? Entonces es realmente, al comienzo como que me chocó un poco, pero luego comprendí que me estaba abriendo otra mirada a la música de Mahler. Es otra puerta al misterio, no a la belleza y a la ternura, digamos, ¿no? Sino al misterio. Me parece que esos detalles que aparecen también aquí y allá en esta sinfonía dan una versión distinta, nuevamente polémica. A muchos no les agrada esos giros. En el tercer movimiento hay un trabajo muy bello de las cuerdas, transparente, y hacia el final de este movimiento hay un fragmento que se llama Las puertas del paraíso, ¿no es cierto? Que es una cosa extremadamente majestuosa, solemne, majestática, pero que Hillen, fiel a su estilo, la hace más bien seca y contundente, ¿no? Y rápida. Entonces eso también puede descorazonar a algunos oyentes. El cuarto movimiento es una canción bellísima de Irdische Leben, La vida terrena. Es una pieza dulce, bella, sin duda, ¿no? La canción también tiene ese estilo, esa característica, pero nuevamente acá Hillen la toca con una cantante modernista, la soprano Christine Wittersley, que la interpreta como muy afilada, muy, no diré fría, pero un poco como infantil y al mismo tiempo siniestra. Pero no queda muy claro si lo logra. Entonces, nuevamente, esta versión de la cuarta sinfonía puede ser
un poco controversial por ello, ¿no? O suena así para algunos oyentes. Vamos a la Quinta Sinfonía. La Quinta Sinfonía es una gran sinfonía y una gran versión también nuevamente. El primer movimiento es una gran marcha fúnebre, sobrecogedora y violenta acá, y el segundo movimiento es también muy dramático, se llama Stürmisbewegt, o sea, tormentoso, ¿no? Es expresionista, es violento, y acá se muestra muy bien el manejo de la orquesta por parte que, aparte, es muy retador este movimiento para un director de orquesta, muy buen manejo de los distintos planos sonoros, de la parte de la percusión, los vientos, las cuerdas, para saber, digamos, mantener el equilibrio o las características que el compositor exige con mucho detalle en toda la sinfonía en realidad, pero especialmente en este segundo movimiento. El tercer movimiento, que es como un Landler, o sea, una canción folclórica, pastoril, con momentos de danza, nuevamente él hace que estos momentos de danza sean más bien contenidos, y es más bien le da un tono sarcástico a la pieza, ¿no? Que también no es muy usual en esta versión, y al mismo tiempo es una versión vigorosa. El cuarto movimiento es una de las piezas más conocidas de Gustav Mahler, el famoso Adagietto, que muchos directores también lo tocan de manera muy lenta y sentimental. En realidad, él lo toca como si fuera un intermezzo, o sea, un intermedio, una pieza más corta, o sea, relativamente más rápida, y donde logra nuevamente, en una pieza tan interpretada y tan manida, digamos, detalles y glissando que realmente, por lo menos para mí, son nuevos, y para otros que así lo señalan. Realmente es una versión muy interesante de esta hermosa pieza. El movimiento final es un rondó alegro, que es muy vivaz, ¿no? Con partes fugadas, retoma elementos del Adagietto, los transforma un poco, en fin. Este movimiento es muy vivaz y es interpretado de esta forma muchas veces. Pero nuevamente acá, Gillen escoge un estilo ligeramente pastoril, ligeramente apagado, aunque tiene sus grandes momentos contundentes y ese enfoque vigoroso, pero matizado de esa forma. Entonces, nuevamente tenemos una versión extraordinaria, notable, pero con características, digamos, que antes no estaban debidamente resaltadas o muy idiosincráticas por parte de Michael Gillen. Bueno, ya he hablado bastante, acá escuchamos los comentarios de las primeras 5 sinfonías y los dejamos para una segunda parte donde hablaremos del resto de estas notables versiones.